sí querían desde un principio que los indios estuvieran agrupados. ¿Y por qué agrupados? Porque era fácil reclutarlo para trabajar. Miren, en Puerto Rico, durante los 400 años de coloniaje español, siempre hubo esfuerzo para que los jíbaros salieran de las montañas y se agruparan en pueblos. Siempre hubo ese esfuerzo. ¿Para qué? Para que cuando un propietario necesitara mano de obra fuera fácil conseguirla. Y no hubo forma que el jíbaro bajara de las montañas. Eso es una cualidad. Eso es una cualidad de la sociedad puertorriqueña, donde, es más, hay una novela que se lee como, yo creo que como en 8º grado todavía. Cuando yo estaba en 8º grado se leía, y todavía se lee, que se llama Islas Terreras. Y es porque en verdad hasta el siglo XX, pues quizás algo todavía el XIX, ¿verdad? Pero esto era una isla completamente rural. No había forma que el jíbaro accediera a vivir en aldea. Y cuando llegaban los europeos, eso se sorprendían. Decían, ¿cómo es que esta gente vive como los animales? Ellos no tienen iglesia, no tienen escuela, están cerreros, cimarrones. O sea que no tienen ninguna instrucción, no tienen ninguna sociabilidad. Entonces, cuando en América Latina sí da resultado agrupar, porque lo hacen obligatoriamente, ya en Puerto Rico no quedaban indios, pero en América Latina, desde México para abajo hasta, ¿cómo se llama?, en la punta del sur, se agrupaban obligatoriamente los indios, ¿verdad?, en pueblos de indios, se les decía así. Pero este pueblo tenía la novedad de que era dirigido por un franciscano, ¿verdad? No era con el propósito de agruparlo para esclavizarlo, para oprimirlo, para hacerlo trabajar, sino que era sencillamente para darle el pan del evangelio. Y hubo mucha resistencia, pero este señor se dirigía directamente a los caciques y los invitaba. Esto no era nada obligatorio. Y tuvo éxito. Después de todo, estos indios que vivían, no sabes, desparramados por todas partes, buscando el pan de todos los días, miren, a veces se consigue el pan y otras veces no. En este caso, frutos, animales, ¿verdad? Porque vivían como tribus. Hay algunos como los aztecas y los mayas que viven ya en ciudades, pero la inmensa mayoría de la gente pues vivían, tú sabes, en tribus, pequeñas tribus. Y entonces, pues este experimento fue imitado por unos jesuitas que llegaron un poco después. A ellos les encantó. Entonces los jesuitas sí que perfeccionaron el concepto. En primer lugar, aprendían el idioma. Ustedes habrán oído de las famosas canciones paraguayas. Hay una que dice, una tarde triste nos conocimos juntos. Recuerdos de Ipacaraí. Y entonces, el guaraní, ¿verdad?, es un idioma que al día de hoy todavía se habla. Los que han ido a Paraguay saben que sí, que es un idioma que sobrevive. Y es muy romántico, ¿cómo se dice? Se romantiza la cosa. Se debe preservar esa cultura. Y los jesuitas les permitían a ellos que eligieran a sus propios jefes. Ellos conservaban su última palabra, porque no hay que tapar el cielo con la mano, pero era una forma de gobierno tan distinta, radicalmente distinta a lo que vivían los indios cuando eran atrapados por los colonizadores. De hecho, el primer pueblo de indios, ¿verdad?, bajo la tutoría de este franciscano, está cerca de la ciudad, pero bien temprano los jesuitas saben que mientras más cerca estén de la ciudad, más vulnerables son
Así que hay que irse a lo más interior posible. Y se fueron donde sencillamente estas tribus no habían visto jamás un hombre blanco. Si fuéramos a escoger unas características que destaca y que define, ¿verdad?, estos pueblos, es que todo era en común. La gente trabajaba y tenían un almacén, y entonces se repartía según las necesidades de la gente. Sí, vivían en sus apartamentitos, construían sus hileras, ¿verdad? Unos edificios como en hilera. Aquí en Puerto Rico se le decía barracones, cuando se hacían eso para que vivieran en los agregados, o gente que venía de familias que llegaban de la costa adentro al interior, o que del interior iban a la costa, se usaban esos barracones. Ahora son walk-ups. Pero eran un edificio, no eran individuales. Era un edificio separado por apartamentitos, sí, donde cada familia vivía ahí. Todavía quedan esas ruinas. Esas ruinas están incluso en San Antonio, Texas. Las primeras misiones que se hicieron, los españoles, ¿verdad? San Antonio es uno de los sitios más de mayor atractivo turístico dentro de los Estados Unidos por el famoso Alamo, gracias, se me escapan las palabras. Y entonces ahí bien cerca están algunas, ¿verdad?, de las famosas misiones en territorio de lo que hoy es Estados Unidos y que hasta mediados del siglo XIX fue de México. Entonces, que los mexicanos nunca le perdonan a Estados Unidos que arrebatara todo ese territorio. En una ocasión que yo fui allá, que me pagaron casi todo, porque fue en algo de seminario, el que está dirigiendo la excursión, cuando habla, él da la versión de Estados Unidos. Y yo le dije, ¿y cuál es la versión mexicana? Y entonces sí, que Estados Unidos le robó el territorio. De hecho, Houston lo quería independiente, Samuel Houston, después de que se federalizó todo el caso. Se convirtió en estado. Es independiente porque es otra manera de hacer las cosas, pero eso no quiere decir que no se lo arrebataron a México. No se lo arrebataron a México, pero cuando se lo arrebatan, lo querían hacer un área independiente, no federada. Después eso viene después. Eso fue una etapa de transición, sí, pero muy corta, ¿verdad? Y de todas maneras, el problema es, y aquí nos estamos desviando un poquito, pero el problema es que ese territorio habían invitado a muchos anglosajones a vivir entre ellos. Y entonces llega un momento que los anglosajones dicen, espérate, si nosotros somos aquí tanto, ¿por qué tenemos que someternos a este gobierno déspota ajeno a nosotros? El que tiene la fuerza, tiene poder. ¿Por qué no? ¿Verdad? Así que en cuestiones internacionales es así. Hay que ser real para ver eso, o sea, realista. Y en Paraguay, otras cosas que tenían estas comunidades es que no solamente tenían tiempo de trabajo, sino tenían tiempo de hacer artesanía, de expresarse artísticamente. Y en esa película que yo les menciono, se ve, ¿verdad?, esos talleres que tenían, donde aún ellos mismos construyeron los órganos que usaban en las iglesias. Los niños cantaban según la película, ¿verdad? Pero sí que se enfatizaba la expresión artística, o sea, era algo más que trabajo. En los sitios donde ellos estaban esclavizados, era sencillamente una opresión total, ¿verdad?, como fue también el esclavo en Puerto Rico, que se trabajaba de sol a sol, y en tiempo de zafra se trabajaba solamente, se dormía 3 horas. E incluso a los niños le ponían unas astillas en los ojos para que no se les cerraran. Así, porque en tiempo de zafra ustedes saben que la caña dura muy poco, se fermenta y hay que molerla.
Así que era trabajo y trabajo y trabajo. O sea, nunca se vio una esclavitud tan despiadada sobre la tierra, porque sobre la tierra siempre había habido esclavitud, pero no a esos términos. Así que muchos desertaban, pero muchos también regresaban. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado ya. Es como decir, la civilización, cuando llega al ser humano, una de las cosas que le da es estabilidad. ¿Ves? Y entonces no es lo mismo tener un almacén ahí donde uno está seguro que va a tener para comer al día siguiente, a estar divagando por la selva, donde hoy se come y a lo mejor se pasa 3 días sin comer. Así que tuvo mucho éxito. Eran gregarios ya eran sedentarios. Era difícil irse para otro lado. Y sedentario lo que quiere decir es que uno se queda en un mismo sitio. Sin ejercicio. No es que no se haga trabajo. Vida sedentaria. Nosotros hoy, ¿verdad?, lo asociamos a esto. Una vida sedentaria es una que no se hace trabajo. Pero cuando se está hablando en esos términos es que se está en un mismo lugar. Se vive anclado en un mismo lugar. Ok, entonces, estas misiones despertaron una oposición tremenda, no solamente porque representaba mano de obra a la cual no se tenía acceso, sino que cuando hay una sociedad donde se empieza a pensar que todos están en el mismo nivel, que todos están en igualdad de condiciones, pues eso da a una sociedad basada en el discrimen, en el prejuicio, en la desigualdad, pues una amenaza. Yo le he mencionado aquí que en Haití, por ejemplo, la gente que iba a la iglesia no se dejaba ver de los esclavos. Ellos tenían unas paredes. ¿Por qué? Porque era imposible que un blanco se dejara ver arrodillado. Sí. Así que cualquier cosa que en una sociedad como esta diera indicaciones, diera la menor noción de que todos somos iguales, de que todos valemos lo mismo, era una amenaza, porque todo el sistema de explotación está montado sobre una ideología. Una ideología lo que quiere decir es un sistema de ideas, ¿verdad? Un sistema de ideas donde se justifica esa injusticia. Y entonces, pues, si se quita eso, se le cae todo el aparato. Y entonces lo que va a haber es, miren, cuando en Francia ocurrió la Revolución Francesa, que tenía por consigna igualdad, fraternidad y una más, libertad. Cuando los esclavos de Haití oyeron eso, dijeron, pues a nosotros también nos aplica. Y se fueron a la guerra, se rebelaron. O sea, el mensaje les llega. Fue el primer país, ¿no? En ser independiente, después de Estados Unidos. Y Paraguay sin pelea también. Y, Sin pelear. Por lo menos eso fue lo que nos enseñaron cuando fuimos. ¿perdón? Que la independencia la habían logrado Sin de pelear. modo distinto a como la lograron los otros países de Sudamérica. O sea, que no tuvieron que ir a la guerra. Sin pelear y sin sangre. Que otros países pues, la tuvieron que pelear. Como Sí. México. Bueno, así que hubo esa oposición tremenda y venían incursionistas de Sao Paulo, Brasil, que queda relativamente cerca, a saquear estos pueblos y a llevarse la gente. Y los jesuitas a menudo se iban con su gente, hasta donde les permitieran ir, iban con ellos. Pero hubo un momento en que los jesuitas dijeron, ¿por qué no defendernos nosotros mismos? Y entonces uno de ellos formó un ejército de 4.000 indios. El Papa le dio la bendición. El Papa, y de hecho el monarca español también le dijo, ellos tienen derecho a ser libres y a la defensa